Hola, buenas noches. Soy Marilena Sánchez, directora de la Fundación Ingeniero Felipe Gilberto Casares Maldonado, El Figura. Bienvenidos a un nuevo live. En esta ocasión trataremos un tema, se llama Dormir bien, vivir mejor, higiene del sueño y salud mental. Esto lo hacemos con motivo del Día Internacional o el Día Mundial del Sueño, que fue el 13 de marzo. En esta ocasión nos acompañará nuestra psicóloga, ustedes ya la conocen, hemos tenido algunos casos con ella, la psicóloga Ivonne Sánchez. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas noches a todos, todas. Muchas gracias una vez más por la oportunidad y por la invitación de poder ir generando una plática, una charla en relación a lo que es la higiene del sueño. Es un tema tan pertinente, sobre todo porque implica a todas y a todos, desde niños, desde adolescentes, desde adultos y adultos mayores. Es decir, es un tema muy enriquecedor y pues bueno, o sea, al final del día, yo pensando en cómo empezar esta plática, empezaba yo con esta reflexión, ¿no? ¿Qué pasa cuando no duermes bien, ¿no? Y qué efectos puede tener, pues, una adecuada o mala calidad de sueño. Y fíjate, María Elena, les quiero contar a todos y a todas que pues en los últimos años, un poco indagando sobre esto, el número de personas que padecen algún tipo de trastorno o enfermedad asociada con el sueño, pues es muy alta la población, ¿no? Y justo desde hace años se ha visto que el más común ha sido el trastorno por insomnio, el trastorno de sueño por insomnio o narcolepsia, aunado también a otros trastornos como lo es la apnea. Entonces, justo el tema me parece muy pertinente precisamente para ver qué podemos hacer en relación y no en relación a tener una mejor calidad de sueño, a una mejor higiene de sueño y poder evitar este tipo de situaciones que implica la salud y enfermedad. Estaba yo checando cuando estaba justo reflexionando sobre este tema algunas cifras y bueno, se han encontrado que el 14% de la población mexicana de niños y niñas y adolescentes duermen correctamente, es decir, que más de un 80% no duermen, lo cual tiene efectos que impactan no solamente en su salud física, sino también emocional. Es una cifra muy alta, es una cifra en donde muchos de los adolescentes o la población infanto-juvenil pues no duerme bien, ¿no? En el caso de los adultos, mirando a los adultos en cuanto a su calidad de sueño, también hay cifras elevadas con respecto a que tampoco estamos o están durmiendo de manera adecuada. Y esto tiene que ver por diferentes actividades que no logran tener un sueño adecuado. Entonces, ¿por qué es importante tener un Día Mundial del Sueño? Pues justo porque se busca concientizar a la población sobre la situación que se está llevando, ¿no? Y que es importante, pues, espacios como este para hablar y solamente, no solo hablar y reflexionar, sino ver qué podemos hacer para tener una mejor calidad de sueño, porque impacta diferentes áreas, tanto física como emocional y como mental también. Sí, de hecho, yo también un poco, leyendo un poco de esto, sí me di cuenta que lamentablemente muy poca gente pone atención cuando tiene algún trastorno de sueño. Únicamente decimos, bueno, es el estrés, el cansancio y estamos todo el día ¿cómo le llaman? Narcolepsia, algo así. Pero esto implica, va mucho más allá de pasar todo el día medio dormidos. Puede haber accidentes en el trabajo, accidentes automovilísticos, inclusive no solamente quedar ahí, sino que puede llegar a ser problemas de salud emocional y hasta mental, ¿no? Así es. Sí, porque además, pues no solamente es el hecho de no dormir bien. A veces yo me he encontrado, por ejemplo, en diferentes ámbitos, tanto en consulta como con amigas, compañeras, familiares, que se normaliza incluso el desvelarse y que Ujú. ya se viene incluso como un estilo de vida, lo cual pues sí es alarmante porque una persona puede decir, bueno, yo dormí 2 horas de sueño,
2 horas y yo estoy perfectamente, cuando en realidad pues el cuerpo, como dicen, cobra factura. Y al cobrar factura implica que no solamente trastoca la parte física, sino la parte mental y emocional. Entonces, creo que sí es muy, y coincido, es muy pertinente hablar del tema porque, y alejarnos de la normalización de yo duermo 2 horas y estoy perfectamente bien, ¿no? Mm, así Entonces, es. entonces, bueno, pues qué es lo, quisiera como mencionarles un poco sobre lo que es la higiene del sueño. Y es el nombre que se le da, pues justamente a un conjunto de prácticas que ayudan a cuidar la calidad del sueño y a prevenir desajustes en los horarios, en la calidad del descanso, que tiene que ver con actitudes y rutinas, pues que son beneficiosas y también detectar cuáles son aquellas que son perjudiciales para el sueño. Entonces, ahí los especialistas en el sueño detectan 3 bloques importantes para determinar o detectar cuáles son aquellas, digamos, en qué área o qué bloque estamos un poco como fallando. Estos 3 bloques tienen que ver con el tiempo, con el horario y también con una anatomía o estructura del sueño. ¿Qué significa cada uno de ellos? En el caso del horario, implica que tiene que ver con cuántas horas le dedicamos a la calidad de sueño. Cuántas horas, si son 2, si son 4, si son 7, si son 9 o si son incluso hasta 1 hora. Entonces, eh, tiene que ver con el horario, perdón, tiene que ver con el tiempo, con el horario, por ejemplo, y esto significa el hecho de que una persona duerma un día, por ejemplo, a las 12 de la noche y al día siguiente duerma a las 9 de la noche, o sea, antes, no significa que el horario va a compensar esa falta de sueño o calidad de sueño. Entonces tiene que ver con un horario. Y en la estructura de lo que es el sueño, digamos que se divide en 3 partes. Se divide lo que es el sueño ligero, el sueño profundo y lo que son los movimientos oculares. ¿Qué significa cada una de ellas? Que en el caso de un sueño ligero, podemos estar y pasarnos toda la noche en esa etapa del sueño o pasarnos en la segunda etapa y no llegar a la tercera, que es en donde llegamos a un sueño reparador, profundo y donde tenemos pues, lo que es ya los sueños oníricos. Entonces, este, ¿qué es lo que implica todo esto? Pues que hay que ir detectando en qué parte o qué es lo que está fallando en nosotras o en nosotros para saber cuánto tiempo dormimos en cada una de las etapas del sueño. Yo mencionaba, hay personas que duermen menos tiempo o más tiempo, pero no necesariamente tiene que ver con que todo el tiempo está en una buena calidad de sueño. Ahora, sí es fundamental para tener una vida equilibrada y saludable, tener un ciclo completo de sueño. ¿Qué significa esto? Significa que el ciclo completo del sueño es cumplir por lo menos de 7 a 8 horas eh, seguidas de sueño. Entonces, pues Mm, bueno, es importante el correcto funcionamiento de este. sí, de acuerdo. Sí, 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 yo también leí eso. Estábamos hablando de eso, de 7 a 9 horas es importante Más o que la menos. gente dormamos eso. Y también, ¿no? Los porcentajes de gente que duerme entre 5, 6, hasta 4 horas es muy alto. Y eso implica, bueno, lo que tú decías, ¿no? Que te pueden tener algún trastorno finalmente, ¿no? Sí, fíjate que una de las formas en las que impacta, o sea, porque es fundamental el sueño. Es fundamental porque es importante tener justo esta vida equilibrada y a nivel físico, por ejemplo, este, nuestro cuerpo necesita poder descansar y que todas las células del cuerpo pues no se inflamen. Y el hecho de que no se inflamen promueve a que no se generen o surjan enfermedades, por ejemplo, crónico-degenerativas, como la diabetes, o cardiovasculares como la hipertensión, enfermedades como el cáncer, incluso como la obesidad, ¿no? Por mencionar algunas de ellas. Entonces, Ujú.
cuando tenemos un ciclo completo de sueño, pues apoyamos incluso a nuestro cuerpo a descansar la mente. Y esto pues ayudará a que nuestro cuerpo pueda tener un ritmo de vida y una calidad de vida muchísimo más sana y mucho más equilibrada. Cierto, sí, sí, sí. Y tú hablabas, por ejemplo, de tener horarios. Es importante, ¿no? Tener un horario para dormir, pero también había escuchado que había hábitos. En uno de ellos era, por ejemplo, alejarnos de pantallas azules, dicen esto es televisión, teléfono, computadora, por lo menos una hora antes de dormir. Fíjate que en el caso, y sí es cierto, es verdad, coincido contigo porque generalmente bueno, yo he escuchado y no sé si tú también, ustedes también, que una de las prácticas que se hace incluso antes de dormir como un ritual es ver el celular antes de dormir, ¿no? Ya Ujú, desde ahí, o sea, ya desde el momento en que agarras el celular antes de conciliar el sueño, digamos que el hecho de que tú veas alguna reacción, si ves, por ejemplo, una red social y ves una reacción, digamos que mentalmente o el cerebro capta esa reacción como algo de ponerse en alerta. O sea, ya no se prepara para dormir, sino al contrario. Lo que hace es ponerse en alerta y aleja esta información a nivel cerebral de disponerse al descanso. Por eso es importante lo que tú mencionabas, los rituales, para ir, digamos, paso a pasito, ir encaminando al cerebro a que estamos a punto de descansar. La pantalla azul efectivamente lo que genera es justamente, es como de alguna manera poner alerta y además tarda, ¿eh? O sea, aunque la quites, tarda el cerebro en recuperar y en tener esa información de es hora de descansar. Entonces, ujú. definitivamente lo que es no tener laptop ni celular antes de dormir, ni ver la televisión, sino hay que llevar un ritual o un hábito sistemático para que el cerebro aprenda a decir ya es hora de descansar. Muy cierto. Sí, también había visto pues que el ambiente, ¿no? O sea, un lugar fresco, un lugar cómodo, que estés con ropa, pues en la que te sientas a gusto, que te sientas libre, ¿no? Que nada te lastime y demás. A lo mejor son cosas muy simples y a lo mejor habrá quien diga que son hasta tontas, ¿no? Pero finalmente también eso ayuda a que tú puedas conciliar el sueño, a que puedas descansar como debe ser, ¿no? Exacto, porque cada hábito y cada cosa que uno vaya haciendo para conciliar el sueño o para ir entrenando inclusive a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, desde lo fisiológico, desde lo mental, inclusive desde lo emocional, cada acto que uno haga o cada movimiento ayuda mucho a ir preparando el descanso y generando una tranquilidad mental y emocional. Sí tiene que ver con esta ropa cómoda, evidentemente. Tiene que ver inclusive como lo que tú mencionabas, un espacio acogedor, un espacio en donde incluso la luz sea una Ujú. luz tenue. Yo me acuerdo que en diferentes momentos, y quiero compartirles esto, porque me decía mi hijo, él tiene un ritual, uno de mis hijos tiene un ritual muy específico y muy interesante de sueño. Entonces, él me decía que la luz amarilla, dice, es lo que te va ayudando como a conciliar, a prepararte. Y me decía, si tú pones la luz blanca en tu habitación, lo que va a registrar el cerebro es justamente que estás dispuesta a tener actividades. Y entonces va a confundir justamente esto, ¿no? Entonces, lo platicábamos hace mucho tiempo y le decía, pues sí, tienes toda la razón. Al final del día es un momento en donde si nosotros lo vamos llevando poco a poco, y vamos haciendo de este hábito algo constante, es poco probable que aparezcan situaciones, por ejemplo, como de ansiedad, como de estrés, porque de por sí ya el día es muy agitado y si le agregamos más estímulos antes de dormir, entonces no lograríamos un sueño reparador. El ambiente, la forma en cómo nos vamos preparando desde la vestimenta,
desde la luz, desde el espacio, que sea un espacio tranquilizador o que sea que genere tranquilidad. Eso es lo que va a llevar al cerebro y a nosotros inclusive desde un estado físico a un estado mental, emocional, a tener una buena higiene de sueño. Entonces sí, ¿cierto? coincido con que es más complejo de lo que pudiera verse. Sí, y te decía, ¿no? Realmente, de hecho ya hay clínicas del sueño, pero la gente, los porcentajes de gente que dormimos o duermen menos de 8 horas o 7 horas, 6 horas, es muy alto. Y nosotros de repente, como bien dices, lo queremos compensar. También había leído por ahí que cuando, por ejemplo, no podemos dormir o algo, queremos compensar el sueño que nos faltó, según nosotros, con una siesta en el día. Ujú. También decían ahí que, bueno, no era tan conveniente tener unas siestas muy largas. 20, 30 minutos es suficiente para que uno se medio reactive, pero si lo hacemos más tiempo, finalmente vamos a afectar el sueño nocturno, ¿no? Entonces, Ujú. es un ciclo, es un círculo vicioso, ¿no? Sí. Que no se termina y al contrario, nos va perjudicando cada vez más, ¿no? Exacto, y qué pertinente que lo menciones, porque hay una creencia, donde se dice que si se hacen estas siestas en la tarde o inclusive a mediodía, puede ser que se recupere las horas que faltaron de sueño. Y no, los especialistas dicen que lo ideal es de que sí se haga esta rutina de sueño y que se disponga a que algunos dicen que se eviten estas siestas o que sean de muy corto plazo, de muy corto tiempo. ¿Por qué? Porque efectivamente en la noche el cerebro debe de disponerse y nosotros debemos de disponernos y prepararnos para una noche en donde se cumplan estos horarios o este tiempo, que son mínima de 7 a 9 horas. Entonces, algunos especialistas dicen que no es tan recomendable a menos que sea de 5 a 10 minutos como máximo. Otros dicen, no, yo preferiría mejor dar como una indicación a que si lo puede evitar, este, puede entonces tener mayor probabilidad de que tenga un sueño o un descanso de 7 a 9 horas, de jalón, ¿no? De corrido, pues. Entonces, Ujú, pero creo que sí, al final del día depende mucho de las actividades de las personas, porque, por ejemplo, hay personas que, en el caso de que trabajan en la noche, ¿cómo le hacen, por ejemplo, para descansar? ¿No? Y esa era una de las preguntas. Si yo lo voy a poner en primera persona, si yo estoy trabajando de noche, pues tengo que estar activo en la noche. Entonces, ¿cómo le hago para regular este periodo de sueño? Entonces, una de las indicaciones o de las sugerencias era que, pues entonces, sí se llevara por lo menos 6 horas continuas de sueño y de alguna manera sí poder compensar, aún entendiendo que las actividades laborales pueden ser diferentes, sí poder compensar en el día estas horas de sueño, ¿no? Pero por lo menos sí tener una continuidad en horas, de calidad de sueño. ujú, sí, sí, de acuerdo. Ujú, sí, sí, sí. Fíjate que una de las preguntas que también nos hicieron, nos decían que qué era lo que causaba el insomnio. Es decir, tú te preparas, pones tu ambiente, no ves tus dispositivos, estás cómoda, apagas la luz, todo lo pones bien, pero de repente, pues no puedes dormir. Ujú. Bueno, el insomnio, digamos que hay dos tipos de insomnios. El insomnio puede ser transitorio y un insomnio transitorio es como pasar una mala noche, debido a que, pues, por ejemplo, se tenga que entregar un trabajo, se tenga que hacer tarea o incluso un problema que le pueda quejar a la persona. Cuando ya se considera, por ejemplo, un insomnio ya consolidado o establecido, ya se considera como un trastorno. ¿Y qué es esto? Tener insomnio por lo menos 3 veces por semana durante un mínimo de 3 a 4 meses, entonces ya estaríamos hablando de un insomnio ya como trastorno. ¿Y qué implica esto? Cuando tenemos un insomnio, por ejemplo, transitorio, puede ser que sea una mala noche y que
una o dos noches, pero si esto es de manera recurrente, entonces ya estaríamos pensando en algo un poquito más complejo, como es el insomnio ya que se está estableciendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos diferenciarlo? Podemos diferenciarlo entre una mala noche de no dormir bien y cuando pasa más de 3 días y el insomnio persiste o semanas, ya hay un problema de funcionalidad. ¿Qué significa esto? Que va a haber falta de concentración, va a haber incluso falta de memoria, fatiga, la toma de decisiones, por ejemplo, puede verse alterada. De manera conductual podemos ir en la calle, ¿no? Y quienes manejen, pues a lo mejor pueden quedarse ya dormido, lo que tú mencionabas hace ratito, o puede ser que nos quedemos dormidos inclusive en el transporte público. Entonces, esa es una de las diferencias o cómo podemos distinguir entre un insomnio transitorio y un insomnio que se esté consolidando. Y vuelvo a repetir, para pensar en una y otra, cuando se va convirtiendo en algo que se está consolidando, son de 3 a más días en una semana y que puede pasarse a meses. Entonces hay que recurrir a un especialista que trabaje este tipo de situación. Ujú, de acuerdo, sí, 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 y te repito, o sea, finalmente como que lo tomamos a la ligera, pero al final es importante que tengamos esa apertura y reconocer un problema, ¿no? Porque de repente decimos, no, no pasa nada, ratos me da sueño y las cosas se van agravando. Y como bien dices, terminan en ansiedad, en depresión, y entonces, bueno, tenemos que acudir a otro tipo de especialistas. Así es, justo, y fíjate que porque es bueno entonces tener o hablar de este tema, es porque estamos viendo a partir de lo que estamos conversando de que no solamente trastoca el tema físico, sino también emocional y también conductual, ¿no? De conducta. Entonces, es importante los rituales, es importante sí, ir preparando al cuerpo, ir preparando y incluso pensaba yo en una forma de irnos educando para el buen dormir, ¿no? Que eso es sumamente indispensable y así evitaríamos muchas enfermedades, lo que yo mencionaba, así como temas de tener ansiedad, de caer en ansiedad o tener algún tipo de estrés, porque también el no dormir implica que se va generando no solamente ansiedad, sino un estrés crónico. Ujú, Así perfecto, es. es cierto, sí. Mira, ya tenemos algunas preguntillas por aquí. ¿No las quieres? No sé si quieres ahondar más en algún tema o algo así, o entramos a las preguntas, Las como tú me preguntas digas. está bien y vamos desarrollando la conversación. De acuerdo. María Luisa Castro nos pregunta, ¿por qué se presenta sueño nocturno pero no se descansa bien? Bueno, porque yo mencionaba hace un ratito que los especialistas en sueño dividen las 8 horas en tres bloques. Digamos que cuando hay tres fases del sueño: el sueño ligero, el sueño profundo y los movimientos oculares rápidos. ¿Qué significan los movimientos oculares? Es cuando ya estamos soñando, cuando ya estamos en el sueño como tal. Entonces, cuando dormimos toda la noche y la persona solamente se queda, por ejemplo, en el sueño ligero, evidentemente, como estamos en ese momento, en ese primer bloque, no estamos descansando de manera adecuada. Entonces, ¿qué implica esto? Que necesitamos una preparación un poco más detallada, por ponerlo en estas palabras, para poder entrar en un sueño profundo y luego ya en el sueño de movimientos oculares rápidos. ¿Qué significan los movimientos? Que entramos ya en un sueño como tal, en un descanso realmente profundo de la persona. Descansa lo físico, descansa la mente y descansa todo, incluso nuestro sistema inmunológico. Seguramente esta persona está descansando, pero en la primera etapa, en el primer bloque de sueño. Ok. Y aquí una pregunta. Nosotros, hay gente, bueno, a mí me pasa. ¿En qué etapa del sueño es cuando sueñas? En la Cuando tercera, sueñas, exacto, cuando los movimientos oculares, ¿no? Me dices.
Ujú. En esa etapa, cuando tú sueñas, es que, por decirlo de alguna manera, cumpliste con todas las fases del sueño. Se cumple con todas las fases, pero hay personas que, por ejemplo, en la segunda fase tienen un descanso y sienten que durmieron bien. A veces no nos vamos a acordar de los sueños, pero evidentemente lo recomendable es que se transite por estas tres fases para poder considerar que tenemos un buen sueño. Ok. Entonces, por eso es muy importante lo que mencionabas y mencionábamos, el prepararnos para el buen dormir será fundamental para poder transitar en estas tres etapas del sueño o tres bloques del sueño. Y por ejemplo, ahorita, como decía María Luisa, duerme, pero siente que no descansa. No, Ujú. como bien dices, seguramente está en la primera etapa, en la etapa del sueño ligero. ¿Qué necesita ella Pues, o qué tendría que ella hacer para poder descansar y transitar por las tres etapas del sueño? bueno, una de las recomendaciones que hago, o que se han encontrado es, hay diferentes prácticas, diferentes formas de ir conciliando el sueño. Una de las prácticas puede ser hacer respiraciones conscientes, profundas, es decir, observa la respiración 3 veces antes de dormir. Con 3 respiraciones profundas, entran en un estado de relajación importante. Estas respiraciones es inhalar lo más que se pueda, pero de manera lenta. Inhalar, retener un poco el aire, unos segundos, y exhalar por la boca. 3 veces, esto implicaría que la persona ya está dándole la información a su cerebro para que justamente se disponga al descanso. Y si le agregan esta frase de eh, mente, es hora de descansar, entonces eso implicaría que también, digamos que desde el pensamiento, también ya se está preparando al buen descanso. Esa sería una de las cosas para poder entrar en estos tres niveles de sueño. Otra es, por ejemplo, sí ir acondicionando el espacio, lo que mencionábamos hace rato, un espacio lo más acogedor posible, porque desde lo visual también el cerebro se está preparando a un buen descanso. La luz también tiene que ver. Es además la respiración, la meditación también ayuda mucho. Hay personas que sugieren, algunos nutriólogos clínicos mencionan, expertos en sueño, mencionan que tomar tisanas ayuda mucho a conciliar el sueño. Estas tisanas deben de ser bebidas 2 horas antes o 3 horas antes. Por ejemplo, puede ser eso. Otra práctica para conciliar el sueño, pues es tener un horario muy específico que se procure no romper. Si yo, por ejemplo, me duermo a las 9 de la noche, procurar dormirme la mayor parte del tiempo a las 9 de la noche, ¿no? Todos los días, ¿no? El horario, establecerlo y así como también rutinas muy específicas que tengan que ver con ir preparando, este, ir preparando el espacio para preparar a la mente. Ese podría ser alguna de varias. Ok, gracias. Otra pregunta. Este, ¿La calidad del sueño cambia con la edad? Sí, sí cambia con la edad y es bien interesante lo que menciona y oportuna la pregunta, porque este, digamos que el tiempo para los adultos mayores es muy diferente al tiempo por ejemplo, para los jóvenes adultos. Mientras que para los jóvenes adultos es mucho movimiento y digamos que tienen otras actividades completamente diferentes, para el tiempo que maneja un adulto, por ejemplo, un adulto mayor es bien diferente. Es diferente porque a algunos, les cuesta mucho conciliar el sueño. Si no hay una preparación previa o unos hábitos antes, costará un poco de trabajo conciliar el sueño. Pero sí es esperado que con el paso del tiempo sí sea diferente, incluso la calidad de sueño. Es esperado, es diferente, porque el tiempo es diferente, se maneja
muy, muy, muy diferente a un niño, a un adolescente, a un joven adulto, a un adulto mayor. Es diferente. De acuerdo. Em, ¿Es cierto que se puede recuperar el sueño perdido el fin de semana? Mm, o sea, que toda la semana hayan desvelado y después recuperar el sueño, no. Lo pregunto. Tengo entendido que no. La indicación o la sugerencia va a ser que, por ejemplo, si alguien tuvo una noche o una mala noche con poca calidad de sueño, pero tiene la oportunidad o posibilidad de recuperar, por ejemplo, si está acostumbrado a dormir 8 horas y esa noche tuvo 5 horas de sueño, pero al día siguiente puede recuperar las 3 restantes, digamos que si el cuerpo logra recuperar ese estado de salud, de higiene. Pero si se va acumulando, pues no le da chance al cuerpo a recuperarse totalmente. Entonces, siento que es como un mito eso de si duermo todo el día, voy a recuperar la calidad del sueño. No, me parece que no. Se tendría que recuperar, digamos que si no se puede en esa noche, al día siguiente, o dormir más horas, si es que la persona puede hacerlo, De pero acuerdo. no es acumulable. Ajá. Sí. ¿Hay relación entre el sueño y la memoria? ¿Cómo? Mm, ¿Que se afecta el sueño a la memoria? Sí, sí, sí. Sí, se afecta una mala calidad de sueño, lo que yo mencionaba hace ratito y que mencionábamos era que si no hay una buena calidad o una buena higiene de sueño, sí afecta la memoria porque ¿qué pasa con el insomnio? Cuando hay un insomnio que está ya establecido, no solamente afecta al sistema inmunológico, sino afecta también a estados de concentración y de memoria, porque no hay esa reparación de sueño constante y no le da permiso al cerebro a elegir o a concentrarse de manera adecuada. Pensemos, por ejemplo, en una persona o en alguien que tiene que estar, no sé, este, por ejemplo, un contador. Si un contador se desvela mucho, tarde o temprano es el que memoriza algunos datos, ¿no? Por poner un ejemplo burdo, le va a costar un poco de trabajo. Entonces, sí se afecta directamente a la persona. El insomnio o la falta de sueño, directamente lo que es la concentración, lo que es la memoria e incluso la toma de decisiones. Ok. Luego nos dicen, ¿es malo tener pesadillas frecuentes? Bueno, el tema de las pesadillas tiene que ver, a lo mejor puede ser asociada con un nivel de estrés y que no se esté canalizando ese nivel de estrés, a lo mejor con ejercicio, con una actividad física. Sucede, por ejemplo, las pesadillas y aquí habría que ver el contexto o saber un poco más del por qué están apareciendo las pesadillas. Una pesadilla puede aparecer a lo mejor, ¿no? Cuando hay un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Cuando alguien vivió algo, por ejemplo, un asalto, y entonces eso le generó un shock emocional, y debido al shock emocional, pues puede presentar pesadillas, ¿no? Cuando deja de ser, en sí una pesadilla, habría que ver un poco más el contexto, qué es lo que pasó antes que está generando este tipo de sueños o de pesadillas. Pero se les asocia generalmente con trastorno de estrés postraumático, puede ser. Y entonces sí vale la pena acudir con un especialista. Si las pesadillas no son recurrentes, hablaba yo hace ratito un poco asimilándolo al caso del insomnio. En el caso del insomnio, si estas pesadillas, al igual que el insomnio, son recurrentes, habría que ver qué es lo que está sucediendo, a lo mejor a través con el especialista o en un espacio de psicoterapia, que sería lo más recomendable. De acuerdo. Nos dicen, ¿la terapia puede ayudar a mejorar mis hábitos de sueño? Sí, evidentemente sí, se recomienda entonces, justo como conocer en un espacio psicoterapéutico se busca conocer el contexto para saber qué es lo que está provocando esa falta de sueño.
De ahí pues se pueden desprender de diferentes temas. Puede ser un tema de estrés, puede ser un tema de ansiedad, puede ser cualquier otro tema. Yo hablaba hace un momento del trastorno de estrés postraumático y pues evidentemente puede ser que una vez que se detecte o se identifique qué es lo que está sucediendo en un espacio psicoterapéutico se puede obtener buenos resultados. Así también se evitaría a lo mejor consumir algún tipo de medicamento para conciliar el sueño. Hay otras formas de evitar el medicamento, a menos que ya sea algo más complejo, entonces pues ya sería con medicamento. Pero la psicoterapia sí ayuda mucho para obtener hábitos de sueño, higiene de sueño y y consolidar estos hábitos. Sí, definitivamente sí. De acuerdo. ¿Por qué cuando no se duerme bien nos levantamos de mal humor o irritables? Se parece un poco a la pregunta de hace ratito y justamente tiene que ver a lo mejor con la falta de descanso. A lo mejor nos quedamos en el primer bloque de las etapas de los 3 bloques de sueño y cuando no descansamos bien, pues evidentemente va a tener un impacto directo a sentirnos enojados, muy irritables, estresados, con poca tolerancia. Entonces puede ser que la persona no esté llevando a cabo un sueño reparador. Sí. ¿El ejercicio antes de dormir es malo para el sueño? Depende de qué tipo de ejercicio, porque yo hablaba hace un momento de la meditación. La meditación es una práctica contemplativa y es una práctica en donde principalmente, si es una práctica contemplativa, ayuda mucho a la relajación y a preparar al cuerpo a al buen dormir. Cuando es un ejercicio físico, más bien lo que hace es generar más energía y lo que se necesita es bajar un poco la energía para poder tener un sueño reparador. Si el ejercicio lo hace en 2 horas o 1 minutos antes, va a tener más energía y más que ayudar puede ser contraproducente, pero yo recomendaría en todo caso movimientos lentos, contemplativos, respiraciones y que también es una manera de, pues no como tal un ejercicio físico, pero sí una preparación mental, emocional para la reparación, el buen dormir. Ok. Fíjate que de repente, bueno, yo he tenido algunas situaciones de sueño, no graves ni constantes, pero en algún momento alguien me recomendó melatonina. ¿Eso sirve o no sirve? La melatonina, tengo entendido que se puede comprar, o sea, es de fácil acceso, pero Ujú. digamos que la melatonina puede ayudar al buen dormir, pero evidentemente tiene que ser supervisada, aunque es de fácil acceso, sí es recomendable que sea supervisada por un especialista, porque inclusive puede ser contraproducente. Entonces, debe de tener una prescripción, debe de ir con asesoría médica y bueno, si a mí me preguntas directamente, ¿es buena? Consideraría que hay otros métodos que pueden ser eficaces también para poder conciliar el sueño y no necesariamente la melatonina. Tú dices hace un rato, por ejemplo, de tisanas, ¿no? Por ejemplo, hay muchos tés que se utilizan. ¿Eso está bien o es recomendable? ¿Por cuánto tiempo? Llega un momento que ya no sirven. Necesitamos ver nuevamente, a ir con un especialista o se pueden tomar de manera constante. Bueno, las tisanas, bueno, aquí el experto sería como yo mencionaba al nutriólogo clínico, que es experto en, en sueño, ¿no? Yo tengo entendido que las tisanas sí son muy buenas, pero ayudan incluso a la reparación, al buen dormir, sí. Creo que si uno está acostumbrado, por ejemplo, a tomar tisanas todos los días y le queda bien y le ayuda, pues finalmente creo que no es perjudicial.
eso lo tendría que tratar directamente con el nutriólogo y dependiendo de cómo sea sus indicaciones, o pueden ser diarias o pueden ser no. La verdad es que yo ahí sí desconozco cómo se manejan las tisanas y eso lo verían, yo hablaba del nutriólogo clínico porque sé que hay nutriólogos que sí llevan a cabo este tipo de tratamientos para el buen dormir. Mm, pues sí, la verdad es que sí. De repente sí ayudan, la verdad es que sí. Oye, fíjate que de un par de personas nos están pidiendo que si podemos hacer, bueno, tú en este caso, hacer una retroalimentación o un resumen de lo que se ha visto porque va llegando. Bueno, hemos hablado, claro que sí, con mucho gusto. Hemos hablado, platicábamos de la importancia del buen dormir, de la higiene del sueño, y tiene que ver con hábitos, tiene que ver con incluso estilos de vida, tiene que ver este, con horarios, tiene que ver, por ejemplo, con horarios establecidos, hablábamos un poco sobre los rituales, que es yo le puse la palabra ritual como esta preparación para poder generar un buen dormir. Entonces, la higiene de sueño, pues yo mencionaba hace ratito que pues es el conjunto de prácticas, ¿no? De prácticas que van a ayudar a cuidar a la calidad del sueño y a prevenir pues desajustes en los horarios. Entonces, la calidad de sueño, del descanso, implica qué actitudes o rutinas son beneficiosas y cuáles son perjudiciales para el sueño. Hablábamos de estos tres bloques que los especialistas llaman bloques a tres fases del sueño, lo que tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con los horarios, tiene que ver con la arquitectura del sueño. En la arquitectura del sueño, específicamente hablábamos justamente de cómo dormimos en cada una de las etapas del sueño. Hay pacientes o hay personas que duermen más en sueño ligero, no dando oportunidad a dormir en un sueño profundo ni en un sueño de movimientos oculares, que es a donde se consolida el buen descanso. Entonces, partíamos también de lo que es la pregunta, ¿cuánto tiempo dormimos en cada una de las etapas del sueño? Y durante este diálogo se hablaba de personas que a lo mejor sentían que dormían, pero no descansaban. Y poníamos como esta reflexión de quizás estés en la primera etapa del sueño. Y también hablábamos de lo que es el insomnio, hay dos tipos de insomnio, lo que es el insomnio transitorio y el insomnio que ya está como un trastorno. También hablábamos de prácticas de higiene de sueño, que tiene que ver, por ejemplo, yo proponía el tema de la meditación, ¿no? Como para preparar al cerebro. También el ser constantes en los horarios y asegurarnos de que el dormitorio pues sea un espacio tranquilo, buscar un espacio de tranquilidad antes de dormirse, evitar dispositivos, por ejemplo, lo que son laptop, celulares, etcétera, que no son recomendables para antes de dormir. También evitar lo que son, que esto no lo hemos mencionado, lo que son las comidas abundantes. Se recomienda que la última comida sea lo que es en la cena a las 8, por ejemplo, de las 8 de la noche, ya sea como el último alimento. ¿Por qué? Porque implica también que pues no permita el buen descanso, ¿no? Otra de las prácticas también que no hemos hablado ha sido, por ejemplo, caminar todos los días, ¿no? Durante 10, 15 minutos para poder disminuir el estrés, la ansiedad, ¿no? En general, era lo que estábamos como mencionando. Y hablábamos de la importancia, ¿no? De poder tener este hábito, esos hábitos, y que, bueno, si en algún momento tuviésemos algún trastorno, tú bien decías, no sé, un par de semanas, 2 semanas, 3 semanas, tal vez, era importante acudir Con con especial. un especialista y no normalizarlo, porque, bueno, estamos llenos de tantas cosas y de tantas actividades que realmente le damos poca importancia a esto de la salud del sueño, que al final de cuentas nos lleva a la salud emocional, ¿no? A una estabilidad, porque dependiendo de cómo podamos descansar es hasta nuestro propio rendimiento, ¿no?
Así es, la salud emocional y mental, cuando podemos tener una buena higiene de sueño, es fundamental. Por eso, justo la pertinencia de hablar de mirar cuáles son nuestras propias prácticas en relación y con el sueño. Es importante porque cuando nosotros logramos conciliar un sueño o tener esta higiene, no solamente impactará de manera positiva a nivel mental, emocional, disminuirá, por ejemplo, temas de estrés, disminuirá ansiedad. ¿Por qué? Porque pareciera que el dormir no es algo tan importante cuando el buen dormir impacta mucho, no solamente en la parte física, sino en la parte de salud mental y emocional. De ahí la pertinencia de que pues se tengan hábitos importantes para regularnos o regular el sueño y que se logre un buen descanso. Sí, y como bien decías, ¿no? A veces, y no solamente nos lleva a cuestiones emocionales o de físicas de descanso o de fatiga crónica, falta de concentración, falta de foco, pero por algo tan grave como bien decías, problemas cardiovasculares, que al final pues siguen siendo de las primeras causas inclusive de mortalidad en el país, ¿no? Sí, fíjate que por eso creo que vale mucho la pena hablar de este tipo de temas porque de pronto puede ser que no tengamos como este nivel de conciencia cada vez más claro con respecto a la salud del sueño, porque no solamente mencionaba yo hace un momento, no solamente impacta a nivel emocional, mental, sino a nivel cardiovascular, en el sistema inmune también impacta. Si no damos chance desde lo físico y fisiológico a que, de que cuando estemos durmiendo se reparen nuestras células, descansen, disminuye inclusive la sangre. Entonces, eso es lo que hace que de alguna manera nuestro sistema inmune y nuestro sistema cardiovascular pues tenga menos riesgo de contraer ya sea algún tipo de virus o tener algún tipo de o tener hipertensión, ¿no? O alguna otra enfermedad Sí, más grave, ¿no? Y de repente, más bueno, nos grave. sentimos mal y no sabemos ni siquiera por qué. Así Pero es. bueno, pues muchas gracias, doctora. Ya se nos está acabando el tiempo. Y a mí sí me gustaría que aprovecháramos esto, pues para que tú nos dieras más información de tus redes sociales, dónde te podemos encontrar. Eh, si alguno de las personas que nos están ahorita escuchando quisiera hablar contigo, nos pudieras dar tus datos para que ellos pudieran concertar una cita contigo. Digo, pueden hacerlo a través de la fundación, pero sería muy bueno que tú nos ayudaras con eso ahorita para que si alguien se quisiera acercar, lo hiciera directamente. Claro que sí, muchas gracias por el espacio. Bueno, tengo una página de Facebook, que está psicóloga Ivonne Sánchez. Ahí me pueden contactar por medio de mensaje. También está visible mi número, o si no lo puedo dejar por aquí o a través de ustedes, también pudiera ser. Tengo Instagram como Ivonne Sánchez, también me pueden seguir. Próximamente abriré lo que es la plataforma de TikTok, entonces pues bueno, ya estaremos también por ahí. Y pues de momento sería Facebook e Instagram, de momento. Y De acuerdo. contactarme a través de ustedes, con mucho gusto. Será un placer poder colaborarles a cada uno de ustedes y en lo que se pueda. Muchas gracias. Nos ayudas con tu número telefónico para que ahorita lo pongamos en los comentarios para Claro, que lo quiera tomar? Ujú, sí, claro, es 55 28 58 ujú. 24 16. De acuerdo. Bueno, pues ya está. Muchísimas gracias. Al Muchísimas contrario, gracias a la gente que nos escuchó. Muchísimas gracias a ti, gracias. que nos ayudas. Siempre estás lista para trabajar con nosotros. Bueno, ahorita nos estás ayudando con un pacientillo por ahí que creo que ahí va. Vamos bien. Algo que me gusta mucho es que los pacientes que hemos trabajado contigo
se han apegado al tratamiento, se han hecho conscientes de que, pues, primero que necesitan la ayuda y cuando tú se las estás brindando, ellos se sienten a gusto y se sienten hasta comprometidos de seguir con la terapia y bueno, pues ahí vamos con ellos. Sí, muchísimas gracias. Y gracias a todos y a todas. Muy buenas noches. Un gusto poder colaborar. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estuvieron hoy con nosotros. Les recordamos que somos de la Fundación Ingeniero Felipe Gilberto Casares Maldonado. Nos dedicamos a ayudar a gente que tiene lupus y si ustedes conocen a alguien que tiene lupus o ustedes mismos tienen lupus, pues contáctense con nosotros y nosotros los ayudaremos con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Ivonne. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos Buenas vemos en un noches. próximo tema. Hasta luego. Gracias. Gracias.